Sus dos esposas se suicidaron, sus dos primeras esposas. La segunda incluso se llevó con ella a la hija que habían tenido juntos. La primera de las esposas dejó por escrito tantas barbaridades sobre él que él quemó la parte de sus diarios y de sus cartas, donde demostraba, tal vez, cierta violencia, cierto maltrato, cierto comportamiento que uno no querría conocer y del que no creería capaz a alguien como este poeta laureado. Ted Hughes es uno de mis escritores favoritos, a pesar de lo que acabo de decir. Es uno de mis escritores favoritos. Siento mucho conflicto cuando hablo de un escritor que claramente ha hecho mal a otras escritoras que tanto y tantísimo he leído y tantísimo he disfrutado. Y aunque no fueran escritoras, alguien que ha hecho tanto mal a su alrededor, ¿cómo es posible que sea tan buen escritor? ¿Cómo es posible que continúe emocionándome? ¿Cómo es posible que yo, que congenio con ellas, quiera seguir leyéndolo? Es un conflicto del que no sé salir. Es un conflicto en el que a veces he encontrado respuestas. Una de mis mejores amigas, Cristina, siempre dice: leamos a los maltratadores, gocemos de su literatura si es que fue buena realmente, y gocemos todavía más señalándolos. En este canal siempre he hablado de otras mujeres a las que amo, siempre he hablado de escritoras que me han emocionado, siempre he hablado de historias que tienen que ver con ellas, pero me pregunto, y me he visto invitada por las circunstancias y por las voces de mis personas más cercanas, me he visto invitada a hablar también de esos autores que debemos seguir leyendo, debemos revisar, pero con otra mirada, precisamente con la mirada que ellas nos aportan. Ahora que en España se ha reeditado Ariel en Nórdica, con unas ilustraciones preciosas, no tengo todavía el libro, estoy deseando comprármelo tal vez por mi cumpleaños dentro de unos días. Ahora que se ha reeditado esto y ahora que estoy moviendo todos mis libros para una futura y tal vez próxima mudanza, me apetecía mucho recuperar este libro que adoro y que lo remarcó Antonio J. Rodríguez el otro día en una conversación que tuvimos, que era un poco raro, incluso yo habiendo participado con un epílogo en este libro de Lumen, decía Antonio que era un poco raro que en la 50 años de la desaparición de Sylvia Plath, 50 años de la muerte de Sylvia Plath, lo que hacemos o lo que hicimos con este libro fue recuperar una obra de Ted Hughes, que fue su maltratador y probablemente uno de los motivos por los que ella se suicidaría. Sin embargo, reflexionando al respecto, también he querido o he pensado que tiene sentido. Tiene sentido que este libro la tenga encubierta y tiene sentido que este libro apareciera en ese momento, no por otro motivo, sino porque para mí Cartas de cumpleaños es un arrepentimiento. Recuerdo que con Andreu Jauma, editor de esta edición y quien realiza el prólogo, me dijo que yo no debía interpretarlo así, que era demasiado... Bueno, que era una interpretación demasiado mía, ¿no? Demasiado personal. Pero yo leyendo este libro encuentro ese arrepentimiento, ese dolor profundo de saber que has perdido algo irrecuperable, que has perdido algo también por tu propia acción, por tu propia culpa, y que lo único que puedes hacer para mantenerlo vivo es escribir sobre ello. Os voy a leer el último poema
a modo de introducción a esta nueva etapa de leyendo al escritor macho. Y os voy a leer el poema que más amo de Ted Hughes, aunque Godet, que es otro de sus libros, lo tengo aquí, si os fijáis, ahí pone, bueno, aquí pone Plath, ahí está toda la obra de Plath y de Ted Hughes y de Sylvia Plath. De hecho, están las obras completas de Ted Hughes, que a mí me las regaló Gonzalo Torné, con quien, por cierto, tuve una pelea muy fuerte en Twitter hace unos años a propósito de unas noticias que habían salido sobre los diarios inéditos de Sylvia Plath, o unas cartas, no recuerdo bien si eran cartas o diarios, en los que ella cuenta cómo, supuestamente cuenta, porque esto lo dice una periodista sin citar la fuente directa, simplemente dice que ella lo ha leído en The Guardian. Ella decía que en esos textos se podía ver claramente cómo él había maltratado físicamente, no solo mentalmente, a Sylvia Plath. Y estamos todavía esperando que se publiquen esos textos, si no me equivoco, porque siguen guardados bajo llave en no sé qué universidad, como mucha de la obra de muchas de estas poetas de las que poco a poco vamos descubriendo intimidades y terroríficas intimidades. No me extiendo más. Me gustaría que juzgarais vosotras mismas este poema, que juzgarais vosotras mismas y que me dijerais qué pensáis de esta idea de Cristina Morales y esta idea que también, de la que quiero apropiarme también, ¿no? De la necesidad de releer al escritor macho. Próximamente por aquí entiendo que pasarán Bukowskis y otros hombres a los que yo he leído mucho y a los que quiero seguir leyendo, pero como decía, con otra mirada que me han aportado ellas. Y me gustaría saber qué pensáis sinceramente de este poema, que a pesar de todo lo que conozco, y tal vez gracias a todo lo que conozco, me parece mucho más grandioso que la primera vez que lo leí hace ya unos cuantos años. Rojo. El rojo era tu color. Si no rojo, blanco entonces, pero rojo era lo que envolvía tu alrededor. Rojo sangre. ¿Era sangre? Era ocre rojizo para confortar a los muertos, hematita para hacer inmortales los preciosos huesos heredados, los huesos de la familia. Cuando al fin te saliste con la tuya, nuestra habitación fue roja, una sala de juicios, un cofre cerrado para gemas, la alfombra de sangre con diseños oscurecidos como coágulos, las cortinas, sangre rubí de pana, cataratas de pura sangre del techo al suelo, igual los cojines, el mismo rojo carmín en los bancos bajo la ventana, una celda marcada, el altar de un templo azteca. Sólo las estanterías escaparon en su blancura, y fuera de la ventana amapolas finas y frágiles como piel sobre la sangre, salvias de las que tu padre tomó el nombre como sangre brotando de una laceración, y rosas, las gotas últimas de tu corazón, arteriales, catastróficas, condenadas a muerte, tu falda larga de terciopelo, una vena de sangre, espléndido color borgoña, tus labios bañados de carmesí profundo, te deleitabas en el rojo. Yo lo encontraba duro, como los bordes crujientes de gasa en una herida reseca. Quise tocar ahí una ventana abierta, la costra del destello. Todo lo que pintabas, lo pintabas blanco y luego lo salpicabas con rosas, lo derrotabas así, inclinándote, rosas derretidas, rosas lagrimosas, rosas y más rosas y a veces entre ellas un pequeño zorzal azul. El azul hubiera sido mejor para ti.
El azul significaba alas. Sedas azules como el martín pescador de San Francisco envolvieron tu embarazo en un crisol de caricias. El azul era tu espíritu cordial, no el necrófago demonio electrificado, sino un guardián solícito. En el foso del rojo te escondías de la blancura ósea de la clínica, pero la joya que perdiste era azul. Bueno, me flipa este libro, me flipa la literatura de Ted Hughes, me repugna su persona, me tatué la joya azul de Ted Hughes y de Sylvia Plath. Por cierto, mi tatuadora se marcha del país y me voy a quedar sin tatuadora. Ella me ha hecho todos mis tatuajes y ahora mismo estoy huérfana de tatuadora. Lo digo por si alguien quiere recomendarme alguna buena escupidora de tinta para este cuerpo. Y ya está. Si tú, ya me diréis si queréis más machos o si me quedo calladita.